4 de la tarde con 10. Vamos a regresar entonces con la Comisión Investigadora de Educación en la sala María Elena Moyano. Escuchemos el desarrollo de esta sesión. Entonces estamos hablando de órdenes de servicio que son de manera temporal por un periodo de 3 a 4 meses. Entonces son cargos de confianza que ustedes designan este grupo que les apoya para la elaboración de los textos. No son cargos de confianza, son órdenes de servicio que también responden a un perfil de puesto. ¿Y cuáles son los nombres de las personas que participaron? No tengo el nombre aquí a la mano, pero se puede pedir el detalle al Ministerio de Porque eso Educación. depende de usted. Así es, pero yo no tengo el nombre de... Claro, pero usted dice que son solamente 5 personas, 6 personas. No son más, así es. ¿Y durante todo el proceso de su gestión han estado acompañando a estas personas? No. ¿En diferentes actividades No, o no. exclusivamente para la elaboración? Han sido distintas personas, porque una de las líneas que se trabaja es promover la participación de las personas también de las regiones, ¿no? Entonces, nunca han sido las mismas personas para cada año o para cada área de la construcción del cuaderno de trabajo en educación inicial. Siempre han sido varias personas distintas. En esta colaboración para la elaboración de los textos han participado instituciones de la sociedad civil como ONGs. No, ninguna. Todo ha sido y ha estado a cargo siempre al equipo curricular de la dirección. ¿Usted cuando entregó el cargo también entregó el informe de su gestión? Por supuesto. Sí. ¿Nos podría facilitar el cargo para ver el informe que presentó? Claro que sí, pediré también, si es que no tengo el informe completo, pido y les hago llegar. Ok. Siguiente pregunta. Número de personas aproximadamente que trabajaron bajo su dirección. De estos, ¿cuántos tenían como función la producción de textos y el nivel de responsabilidad que tuvieron? El número de personas que estuvieron en la Dirección de Educación Inicial es aproximadamente 80 personas. Y las personas que están en el equipo de materiales, que ve toda la fase de producción, por así llamarlo, después de la entrega de los contenidos, son 5. Y el número de personas que están a cargo de la construcción de los contenidos son más o menos 10 personas. Los especialistas que colaboraron en la elaboración de los textos tuvieron capacitaciones, recomendaciones, orientaciones de parte de algún organismo internacional o nacional o una ONG para alguna aplicación de alguna política educativa. No, de ninguna institución. Todo es una construcción del equipo pedagógico. ¿Hubo un presupuesto destinado para la capacitación de los docentes? Sí, efectivamente hay un presupuesto que se asigna y hay distintas modalidades de capacitación. En ese momento estaba a cargo de la Dirección de Formación en Servicio un conjunto de acciones de capacitación para las docentes de educación inicial, y también se consideraba una actividad que se denomina asistencia técnica, que es la capacitación que se hace a los especialistas de todas las TRE y UGEL a nivel nacional. Y son estas especialistas quienes tienen bajo su responsabilidad la capacitación a las docentes de aula. ¿Existieron guías de educación sexual destinadas para la educación inicial? Lo que tengo información es que la DITOE elaboró una guía de educación sexual integral para las docentes de educación inicial, que el público objetivo de estas guías eran las personas que hacían formación para las docentes de educación inicial, pero no un texto dirigido para los niños o niñas. ¿Hicieron partícipes a los padres de familia en la implementación de las políticas de educación sexual integral? Si fue así, ¿qué mecanismos utilizaron? Como le digo, estas guías no estaban destinadas a los niños o niñas. Eran unas guías que estaban específicamente destinadas para las docentes que hacían formación. ¿Cuál era la política que seguía el equipo técnico? ¿Está enmarcado en una política? Y explique cuáles. Los documentos que se elaboran
concretizar el material del nivel es el currículo nacional, que en su momento fue el DCN y luego el nuevo currículo que está vigente ahora, ¿no? Entonces son esos dos documentos los que norman y los que rigen los contenidos de los materiales. ¿Tuvo algún problema, alguna denuncia de parte de docentes, padres de familia sobre los contenidos de los textos elaborados? Nunca se ha tenido ninguna denuncia, ninguna queja sobre los contenidos de los cuadernos de trabajo del nivel inicial. ¿Alguna pregunta de los señores congresistas? Congresista Velázquez. Gracias, Presidenta. Buenas tardes, señora Cárdenas. Una pregunta. ¿Usted continúa en el Ministerio de Educación? En este momento estoy en el Ministerio de Educación. ¿Sigue en el cargo de Directora General de Inicial? No, estoy en otra dirección, congresista. ¿En qué dirección, por favor? En la Dirección de Gestión de Recursos Educativos, en la DIGERE. ¿El cargo de confianza? Es cargo de confianza. Dígame, el Viceministerio de Educación Pedagógica nos informó de que la responsabilidad de formular los contenidos de los textos recaían exclusivamente en las direcciones de línea. Usted ha dirigido una de estas direcciones, la dirección de inicial, y tenía 3 etapas que terminaba con la gestión de calidad. Si bien es cierto, los contenidos que han generado este malestar en relación a los libros de tercero y secundaria, no tiene nada que ver con lo inicial, pero se han advertido esta serie de información que, por decirlo menos, es inexacta. ¿Cómo ustedes realizan la gestión de calidad? ¿Cómo hacen la comprobación de que los contenidos no puedan incorporar este tipo de links o de información incorrecta? ¿Cuál es la etapa en la que ustedes hacen esa supervisión? Esta revisión de los contenidos se hace en la etapa inicial. Quiere decir que dentro de la primera etapa, que es la construcción de los contenidos, efectivamente se considera toda aquella información que vaya luego a estar impresa o digitalizada en un documento que se va a replicar a manera más masiva, digamos, ¿no? Ya sea por una impresión a un número de escala mayor o la distribución de un CD con dicho contenido. Entonces, la etapa de revisión de estos contenidos pasa por distintos filtros: quien construye, luego quien revisa, y luego se tiene también una etapa de corrección de estilo, ¿no? Entonces, es en esta etapa donde se debe dar ese proceso de verificación. Y efectivamente está vigente la normativa que salió el año 2012, que considera cuáles son los criterios para asegurar la calidad del material educativo, ¿no? Entonces, la pregunta que usted me hace es que esa revisión tiene que ser en toda la parte inicial de construcción de los contenidos. Señora Cárdenas, entonces, bajo su dirección estaban los funcionarios encargados de la construcción de este contenido, que obviamente no era un contenido que se incorpora discrecionalmente, sino que tenía como marco de referencia el currículo, ¿cierto, Nancy? Sí, es correcto. ¿Quién realizaba ese proceso qué funcionarios realizaban, o qué oficina de su dirección realizaba este proceso de compatibilizar la construcción del contenido que no pueda salirse del marco del contenido curricular? En la Dirección de Educación Inicial nosotros teníamos un área de currículo, así se define el área, ¿no? El área de currículo, que es el equipo que además participa o participó en su momento de la construcción y la definición curricular del nivel. Y de manera complementaria hay otras especialistas, por ejemplo, que estaban en el equipo de asistencia técnica. Este equipo es el que tenía vinculación con las docentes de las regiones. Entonces, lo que se hacía era hacer un mix de este personal, tanto el que hace la asistencia técnica como el que construye currículum, para plantear las fichas de trabajo y las actividades que quedan en el cuaderno de trabajo. Y el área curricular
es el que finalmente da la revisión y el visto bueno, por así decirlo, el ok, que el contenido está alineado al currículum. ¿Y sabe por qué le digo esto, señora Cárdenas? Porque aquí han estado los funcionarios de DITOE. Ajá. Y ellos han expresado que hicieron una cartilla, esta cartilla para capacitar, lo hicieron en 5 regiones nada más, profesores, pero nos han explicado que ellos en el desarrollo de esta cartilla de capacitación desarrollaron criterios, es lo que ellos han expresado, criterios en relación a la educación sexual integral, que difieren mucho de los contenidos que se han incorporado ahora con estos links y la forma como se ha desarrollado el enfoque de género en los textos que ahora se han entregado, ¿no? ¿Cuál es su opinión, por favor? Bueno, yo no he escuchado lo que ha referido la especialista o la invitada que ha expuesto sobre el tema, ¿no? Entonces, yo no podré opinar de una forma concreta al respecto. Sin embargo, efectivamente, como usted señala, es un área que no se puede dejar de ver, ¿no? Y efectivamente se tiene que estar enmarcado en aquellos principios que señalan la manera adecuada y correcta de tocar este tema y esta área curricular, no solo con los docentes, sino también con los estudiantes, ¿no? Sí, porque ellos nos han explicado todo el itinerario del proceso de ejecución de este plan de educación sexual integral y los valores y los criterios que ellos nos han explicado, como repito, difieren de lo que aparece hoy día en los textos. Puede ser que en el camino, porque no son dogmas los que se desarrollan, sino que se van adecuando a los cambios que hoy día las fuentes de conocimiento producen para la educación. Pero básicamente es por el tema del enfoque de género, ¿no? Que obviamente que todos estamos de acuerdo, que es una herramienta para promover igualdad de oportunidades, básicamente las mujeres, y no era primera vez. Pero, ¿quiénes toman la decisión de adecuar esos contenidos ahí en la dirección? Por ejemplo, en el caso de ustedes, nos han dicho que cada director de línea era responsable de todo el proceso. Así es, dentro del marco del ROF, tanto el que estuvo vigente el año 2012 y anteriormente el que fue encontrado en la gestión del 2011, que fue el ROF del 2006, el del 2012 y el actual, establece funciones y competencias a cada dirección de línea. Y en cada dirección de línea, como le digo, hay equipos curriculares. Y este equipo curricular es el que dirige esta alineación de los contenidos al currículo. Tengo una pregunta, ya no vamos a molestar, presidente. Nos hablaron también que ahora hay una unidad ejecutora, pero no que reemplaza a las direcciones de línea, sino, usted ya sé que no está en la dirección de educación inicial, pero a través de ella se canalizan la formulación, los contenidos, también la aprobación de los textos. No. La unidad ejecutora lo que hace es la segunda etapa. La elaboración. Así es, exactamente, así es. O sea, la formulación, la construcción de los contenidos sigue en las direcciones de línea. Así es correcto. Gracias, señora Cárdenas. Gracias. Una pregunta. El proceso de todo el circuito del texto para garantizar la calidad es idéntico a educación inicial, primaria y secundaria. ¿Es el mismo sistema, independientemente que sean otras personas las que lo ocupen? Puede diferir porque cada uno de los niveles educativos tiene particularidades y especificidades, ¿no? Entonces siempre va a haber una diferencia, ¿no?, entre cada uno de los niveles. En relación a la elaboración de los textos para inicial, ¿cuánto es el volumen que elaboran? ¿Para cuántos niños?
Presidenta, para el nivel de educación inicial no se elaboran textos, lo que se elaboran son cuadernos de trabajo. En el nivel no se trabaja aún con textos, ¿no? Y el volumen es para el número de niños que se reporta en el CIAGIE, en la matrícula previa, y además estos materiales, los cuadernos de trabajo son solo para el ciclo 2, es decir, para los niños de 3, 4 y 5 años. Y los cuadernos de trabajo son solo para los niños de 4 y 5 años. Los niños de 3 todavía no tienen la capacidad para coger rápidamente un lápiz, entonces con ellos se trabaja otro tipo de actividades. Ello no quiere decir que no escriban, que no pintan, sí, claro que sí, pero lo hacen de una manera más libre, ¿no? Y los cuadernos de trabajo se proyecta el número teniendo en cuenta la matrícula del año anterior, más o menos un 10%, porque en los últimos años ha ido creciendo la matrícula en la educación pública. ¿Esos cuadernos de trabajo al 100% lo elaboran ustedes como unidad? ¿No hay ningún texto que lo compran? No, Presidenta. Okay. Preocupa y que quisiéramos saber la ruta de todo el proceso y esperemos que en educación inicial no suceda este tipo de errores, porque aquí yo le muestro un libro de inglés donde dice uso exclusivo del Ministerio de Educación, prohibida su venta, su reproducción o comercialización, y hay más de 75 horrores. Entonces, ¿cómo explicamos que el proceso del control de la calidad a un contenido educativo? Y justo teníamos al viceministro que decía que eran algunos errores sencillos, ¿no? Pero acá le estoy demostrando con viñetas más de 75 observaciones en los textos escolares de inglés. Entonces, eso es lo que nosotros queremos transparentar, la ruta de la supervisión en la elaboración de los textos, en este caso en iniciar los cuadernillos, las personas responsables que participan en el equipo técnico de planta y el equipo que colabora para poder ver cuánto es la partida presupuestal. La siguiente pregunta es, la guía docente finalmente que se trabajaba eran para los docentes, ¿no? Así es. Ya. Esa guía, ¿cuál era el propósito de esa guía? De acuerdo a lo que nos informó en su momento DITOE, era dar capacitación a los docentes de educación inicial para que pudieran de alguna manera ampliar su conocimiento en el tema de educación sexual desde los niños más pequeños, ¿no? Sí. ¿Nos puede explicar un poco cuál es el rol del cargo que tiene la Dirección de Gestión de los Recursos Educativos y si eso empalma con la dirección de nivel inicial? Sí, efectivamente, como le estaba señalando al congresista Velázquez Quesquén, esta es la dirección que se encarga de la segunda etapa, es decir, de la producción misma de los materiales, ¿no? Una vez que se reciben los contenidos de las direcciones de línea, estas tienen que ser impresas, o si es que son textos, se plantea la licitación o concurso público para la adquisición de estos bienes, ¿no? Esta es la dirección que se encarga de todos estos procesos. Agradecemos a usted, señora Cárdenas, por su participación. La introducción al congresista Velázquez. Señora Cárdenas, una opinión. También acá se nos dijo que de repente errores siempre va a haber, toda obra humana tiene errores. Pero como dice la presidenta, también eso no nos puede llevar a ver horrores como los que se acaban de ver. Pero nos dijeron que el procedimiento se había cambiado, que antes la construcción de los contenidos se socializaba con los maestros del interior del país y ellos tenían una participación más activa en la construcción de los contenidos, y ahí lo que se sostiene es que el nivel de errores era menor que el que ahora se tiene cuando hay una unidad de especialistas técnicos que realizan este trabajo de construcción de los contenidos, ¿no? ¿Usted cree que es el procedimiento que está fallando? Efectivamente, como ha señalado nuestra presidenta, el poder identificar estos errores que
que son evidentes, ¿no? Nos lleva a ese compromiso de tener que mejorar los procesos y los procedimientos que se tienen. Tal como ya lo ha señalado la ministra Flor Pablo, el compromiso que tenemos es efectivamente hacer perfectible aquellos procedimientos que no han estado funcionando. Y en busca de esta mejora continua que siempre tiene el Ministerio de Educación, por supuesto que la participación de los docentes a nivel nacional siempre va a ser un recurso importante y valioso. Y eso no es que se haya dejado de hacer, está siempre de manera permanente. El tema es que a nivel nacional nosotros tenemos 65.000 escuelas y para hacer un proceso de levantamiento de información o validación siempre va a requerir un número mínimo de ellos, ¿no? Entonces, efectivamente, esta es una actividad que va a estar presente también en la construcción de los documentos que se tienen que hacer ahora, ¿no? Y bueno, efectivamente nosotros quedamos a disposición, Presidenta, cualquier requerimiento adicional. Yo tenía una pregunta, ¿cómo le hago llegar la información que usted me ha solicitado? Sí, estamos haciendo llegar las preguntas para que nos ponga el correo. ¿Solo por correo y de forma física no? Sí, nosotros okay. Podemos coordinar en lo que sí nos estaría en la entrega de cargo, la parte presupuestal, la parte de los asesores, los CAS para el equipo técnico que ha trabajado con usted. Y algún adicional le vamos a hacer llegar. Muchas gracias, Presidenta. Agradecemos a la señora Sandra Norma Cárdenas por su participación y a la espera que nos dé las preguntas que le estamos haciendo. Agradecemos al congresista Velázquez Quisqueña y a la congresista Betty Ananculí por acompañarnos a esta quinta sesión y levantamos la sesión siendo las 4:32 de la tarde. Muchas gracias, se levanta la sesión. Son las 4 de la tarde con 33 minutos, amigos. Acabamos de ver los detalles y, por supuesto, todas las preguntas, interrogantes hechas por la Comisión Investigadora de las irregularidades en el proceso de elaboración, edición, revisión, reproducción, adquisición y distribución de los materiales educativos de la educación básica en las gestiones de los ministerios de educación. Y, por supuesto, un tema que ha provocado la polémica de propios y extraños y, por supuesto, también ha sido materia de discusión y debate aquí en el Parlamento Nacional. Hemos escuchado en última instancia a la señora Sandra Norma Cárdenas Rodríguez. Ella es exdirectora general de Educación Inicial del Minedu. Ella dice que ha trabajado en una ONG y ha hecho varias consultorías, en muchas de ellas haciendo estudios para el Ministerio de Educación y también para el Ministerio de la Mujer. También ha dicho que hay un presupuesto que se asigna para la capacitación de los docentes en educación inicial. Y a la pregunta, ¿se hicieron guías de educación sexual para educación inicial básicamente? Y ella ha dicho que sí, pero eran orientadas a los docentes, más no a los pequeños, a los niños. En este momento ella continúa trabajando en el Ministerio de Educación en un cargo de confianza. También ha dicho que el objeto de estas guías de educación sexual dirigidas a los docentes era ampliar los conocimientos precisamente de los profesores para que en algún momento puedan ser impartidos a los alumnos. Y al final de esta sesión se convino que entregue por escrito más adelante los nombres del equipo técnico y el presupuesto que se ejecutó en cada una de estas consultorías. Anteriormente tuvimos la ocasión de ver también la presentación de Flavio Felipe Figalo, ex viceministro de Gestión del Ministerio de Educación. Él ha dicho que muchas ONGs participan en el proceso de formación de la currícula escolar, pero que no se hipoteca de ninguna manera la realización de dicha currícula. Hay una sección en el portal del Ministerio donde figuran cuáles fueron las ONGs que han participado en este proceso y el monto que cobró cada una de ellas por sus asesorías y cuáles fueron precisamente estas consultorías.
Finalmente, ha dicho que qué ONG colaboraron en el link sobre la guía de educación sexual para los profesores y orientado a los alumnos de educación primaria. A esta pregunta, él dijo que no recuerda cuáles son las ONGs y quedó en responder por escrito. Lo mismo ocurrió cuando se le preguntó qué funcionarios fueron los que aprobaron los textos escolares y cuáles fueron las medidas que tomó durante su gestión. Y él dijo que hubo errores y se produjeron las medidas correctivas. Precisamente se tomaron medidas al respecto. Hay que tener en cuenta que el número de páginas, dijo, que maneja el Ministerio de Educación para poder hacer estos textos escolares supera el 1.000.000, es decir, más de 1.000.000 de páginas para poder elaborar los textos escolares y también para corregirlos. Es por eso que muchas veces, como dice el dicho popular, el mismo dueño de la librería se le escapa un error. Hay uno en el que aparece Junín, por ejemplo, él mismo lo ha dicho, en lugar de Loreto en el mapa del Perú. Hay errores y hay que saberlos también manejar. Culminó su presentación el ex viceministro de Gestión, Flavio Felipe Figalo, ante esta comisión que investiga precisamente estos textos escolares y por supuesto que han sido materia, reitero, de debate no solamente aquí en el Parlamento Nacional, sino también a través de los diferentes medios de comunicación. Bien amigos, son las 4 de la tarde con 36 minutos, vamos a hacer una pausa promocional y vamos a regresar con mucho más. Esto es Congreso Televisión, no se muevan.